Hoy vamos a ver principios quirúrgicos en fracturas de platillo tibial, una lesión que va en aumento en cuanto a la incidencia con lesiones cada vez más complejas. Por su parte, los pacientes tienen expectativas elevadas en cuanto al resultado quirúrgico. Sin embargo, los objetivos que vamos a tratar de conseguir como cirujanos es conseguir una articulación indolora, recuperar la función, prevenir la artrosis precoz. Pero como limitantes vamos a tener factores no modificables y modificables por parte del paciente. No modificables como la edad y sexo, comorbilidades como el sobrepeso, el sedentarismo. El tipo de lesión también influye en el sentido de que las fracturas de mayor carga de descarga de energía van a ser de peor pronóstico. Y los factores modificables son las variables que vamos a tratar de restituir en el acto quirúrgico, como es el ensanchamiento del platillo tibial, la mala alineación, sea en bar o algo, etcétera, las lesiones de partes blandas como los meniscos, ligamentos cruzados y las inestabilidades que podrían surgir. El mecanismo de trauma generalmente se debe a lesiones en extensión de rodilla asociado a un mecanismo de varo y valgo. Sin embargo, en función a cómo esté flexionado o extendida la rodilla, se van a lesionar las distintas partes del platillo. Es decir, si está en hiperextensión, se lesiona la parte anterior; si está en flexión, la parte posterior, obviamente asociado a mecanismos de varo valgo. Para el diagnóstico nos vamos a valer de radiografías, tomografías, donde vamos a poder dilucidar qué tipo de lesión tenemos, y si contamos con una tomografía con reconstrucción y supresión del fémur, vamos a tener una mejor visión del tipo de fractura que tenemos y una eventual planificación prequirúrgica. Debemos recordar que las fracturas de platillo tibial son básicamente lesiones de partes blandas que por dentro esconden una fractura. Por eso es muy importante preparar todo lo que son las partes blandas previo a la cirugía, y esto nos va a tomar el tiempo que sea necesario eh, mediante la colocación o uso de tutores o una colocación de tracción esquelética continua. Debemos también recordar que muchas veces existen lesiones asociadas, como es el caso de lesiones de menisco. Este tipo de lesiones las debemos sospechar en fracturas Schatzker tipo 2, 3 y 4, donde se vean hundimiento de más de 6 milímetros o un ensanchamiento también de 5 a 6 milímetros. La lesión del ligamento cruzado anterior vamos a sospecharlas en lesiones tipo Schatzker 4, 5 y 6, que estén aunados a una lesión del ángulo posterolateral de más de 5,7 milímetros o un ensanchamiento de más de 5 milímetros. La evolución de las clasificaciones ha ido variando mucho a través del tiempo. Más o menos a principios de los 60 empezaron las diferentes clasificaciones con Palmer y Hall. Luego Schatzker con su clásica clasificación que ya todos lo conocemos. La AO también nos presentó a los más o menos por los 80 una clasificación propia. Pero todas estas clasificaciones tenían la característica de ser bidimensionales, es decir, solamente consideraban el plano coronal de las fracturas, por lo que estas clasificaciones nos daban paso a errores en los que no consideraban a veces fragmentos posteromediales o posterolaterales y quedaban sueltos, lo que evidentemente a posterior nos daba un proceso artrósico muy avanzado. Posteriormente se generó otro tipo de clasificaciones en las que sí se consideraba la tridimensionalidad, iniciando con el traumatólogo Lugo, donde destaca en su publicación la división del platillo tibial en tres componentes: un anteromedial, un anterolateral y un fragmento posterior único. Y fue Chan que se opone a esta clasificación, diciendo que el
fragmento posterior es más complejo de lo que se cree, como para tenerlos como solo un fragmento, por lo que en su trabajo presenta la división posterolateral y posteromedial. Años después, el doctor Lugo también se desdice y hace una nueva clasificación en donde divide este fragmento posterior. El doctor Krause también publica desde Alemania una clasificación en 10 cuadrantes que es un poco más compleja, que bueno, no tuvo tanta popularidad. Fue hasta el 2018 que el doctor Kafuri nos presenta una asociación de la clásica eh, clasificación de Schasker, que lo fusiona con una visión tridimensional tomográfica. Esto lo realiza mediante una división que, del platillo tibial, que nos lo divide en dos mitades, anterior y posterior, tomando como referencia puntos anatómicos constantes, como es el ligamento colateral medial, es el borde posterior de esta estructura, que coincide hacia lateral con la cabeza del peroné, la parte anterior de la cabeza del peroné, donde se inserta el colateral lateral. Teniendo esta división, vamos a tener una mejor idea de lo que es el plano de la fractura, que es la parte importante y que resaltan en este trabajo el doctor Kafuri. El plano de la fractura básicamente nos orienta a que cuando se produce una fractura de platillo tibial, si unimos el trazo fracturario, este trazo fracturario siempre va a confluir en un vértice, y al unir todos estos puntos nos va a dar el plano de la fractura, y la osteosíntesis que lleguemos a usar va a estar o tendría que estar ubicada paralela a este plano, es decir, anterolateral en este caso. Si es posterolateral, bueno, igual unimos los puntos del trazo fracturario y podemos ver que el plano de la fractura está hacia posterior y la placa tendría que estar igual paralelo al plano de la fractura, que es lo que nos lo reporta y destaca el profesor Kafuri, que es donde, una vez teniendo ubicado el plano de la fractura, es ahí donde tenemos que hacer presión y colocar el material de osteosíntesis que que tengamos que utilizar. También nos resalta que la contención, que la estabilidad del anillo tibial es esencial. Le da más importancia a la estabilidad incluso que a la restauración de la superficie articular. Hay un consenso en el que las fracturas a nivel articular tienen que tener una estabilidad absoluta y a nivel metafisario una estabilidad relativa. Eso está claro. Sin embargo, en las fracturas de platillo tibial tenemos que tratar de restituir ciertas lesiones características de esta fractura, como es el hundimiento, si es el caso. Debemos hacer una elevación, la colocación de un injerto autólogo idealmente, y hacer una fijación transitoria y eventualmente definitiva, ¿no? Si existe un desplazamiento, se hará una compresión, como se ve acá con un clamp de hueso, por ejemplo, y posteriormente la fijación definitiva. Si existen fracturas que son proclives al cizallamiento, bueno, se pondrá una placa de sostén para evitar este tipo de deformidad. Dentro del arsenal de material de osteosíntesis tenemos una amplia gama de posibilidades, pero hasta hace algunos años había una disyuntiva que se trataba de si era mejor usar una placa de 3,5 o una placa de 4,5 milímetros. La bibliografía ahora actualmente nos orienta al respecto, donde básicamente las placas de 3,5 tienen iguales o mejores resultados que una placa de 4,5. Por eso actualmente casi siempre es que se prefiere una placa de 3,5. En cuanto a los abordajes, acá les muestro los abordajes clásicos, que son el abordaje de Mercedes y Media Mercedes.
Y lo que quiero recalcar o mencionar con estos abordajes es que hasta hace algunos años eh, todas las fracturas del platillo tibial se manejaban con estos abordajes. Es decir, siempre se consideraba solamente el plano coronal de la fractura y los fragmentos posteriores siempre, o sea, no se podían sintetizar con facilidad por la localización y obviamente por el abordaje, ¿no? Hoy en día están descritos los abordajes en 360 grados en función a dónde se localice la fractura. Bien, y esto nos va a permitir una localización tridimensional de las placas. Eh, Carson nos presenta una publicación en la que nos muestra los distintos abordajes que podemos realizar, como es el abordaje posterolateral para fracturas de la parte posterolateral, obviamente, del platillo tibial, donde toma como referencia la cabeza del peroné y como otro reparo anatómico el bíceps crural. De- el- la desventaja, digamos, de este abordaje es que tenemos un pequeño espacio de trabajo porque posterior o distal al platillo tibial unos 5 centímetros tenemos el paquete y si no se trabaja con cuidado cabe la posibilidad de lesionarlo, así que hay que tener cuidado con eso. El abordaje posterolateral extendido, si el trazo fracturario se extiende hacia anterolateral, se puede hacer este abordaje, pero se necesita una curva de aprendizaje, pues lo que tenemos que hacer es una neurolisis del peroneo común y hacer una osteotomía sin lesionar esta estructura. Así tendríamos una buena visualización del platillo posterolateral y anterolateral también. El abordaje posteromedial del Obenhofer es ideal para fracturas que comprometen el platillo posteromedial eh, que está descrito para este tipo de lesiones en donde se rebate el gastrocnemio medial hacia lateral y la pata de ganso y el semimembranoso hacia medial. Así tenemos una exposición adecuada del platillo. El abordaje posterior medial extendido es básicamente igual que el Lobenhofer, pero la diferencia es que necesitamos seleccionar bien el paciente. Es decir, en pacientes obesos o muy musculosos es muy difícil visualizar mediante esta extensión. El posicionamiento del paciente va a depender de la localización de la fractura. Va a ser prono si solamente anterior, va a estar supino si las lesiones comprometen la parte posterior, el decúbito dinámico si son una combinación de anterior y posterior. El floating position del Dr. Lugo también se puede utilizar, pero se necesita algo de práctica para poder realizarlo adecuadamente. Una vez que la reducción está hecha, debemos ver si la reducción es adecuada mediante los criterios de Lugo. Si existe un escalón de 2 a 10 milímetros es una mala reducción, lo mismo que si el ángulo tibial medial posterior está más de 95 grados o menos de 80, también nos habla de una mala reducción. Si el slope posterior es más de 15 grados o menos de 5, es decir, que esté neutro, también es una mala reducción que nos va a traer un mal pronóstico al paciente. Y un ensanchamiento en el plano coronal de más de 5 milímetros, que también nos habla de una mala reducción. Gracias, eso es todo.